tendría que profundizar, el del diseño universal del aprendizaje. ¿Qué tendríamos que cuidar que ocurriera en las escuelas para decir que nuestras prácticas son inclusivas? 3 elementos. Primero, tendríamos en este diseño universal del aprendizaje se consideran 3 estrategias para responder a la diversidad a través de estos 3 principios. Primero, proporcionar múltiples opciones de presentación y de representación. Les pongo un ejemplo. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Entonces, organizamos una semana cultural en esa semana del 3 de diciembre. Parece que el 3 era como miércoles, y organizamos un cineforo en la Escuela Normal Superior de Especialidades a las 8 de la noche. Y entonces seleccionamos una película muy, muy interesante que habla de una familia de sordos en donde una de sus integrantes no era sorda. Y entonces habla de toda la dinámica familiar, la película, de una serie de cuestiones que son fundamentales para esto de la inclusión. Y la película estaba en francés, traducida con sus subtítulos, ¿no? Entonces ya estábamos en la sala, aproximadamente 20, 30 gentes. Ya estábamos a punto de iniciar cuando nos dimos cuenta de que estaba un compañero ciego. Y entonces dijimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la película el audio está en francés y obviamente pues no puede ver. Entonces nosotros no estuvimos considerando esas múltiples opciones de presentación y de representación. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues pedirle a una compañera que se sentara al lado de Armando y le recuperara información. Si tenemos a un alumno sordo, el problema con los alumnos sordos y con los alumnos ciegos es la comunicación. Necesitamos un sistema alternativo de comunicación. Entonces, si yo al dar esta plática y hubiera una persona sorda aquí en el salón, tendría que estar generando una estrategia diferente para que él recuperara información. A lo mejor me puede estar leyendo los labios porque desarrollan esa habilidad, pero en el momento en que yo volteo hacia la pantalla y doy información, esa información ya no la va a captar. Entonces va a haber segmentos de la información que no va a recuperar. Y obviamente eso lo pone en una situación de desventaja con relación al grupo, con relación a sus compañeros. Entonces tendríamos que estar buscando que nuestras opciones de presentación y de representación con nuestros alumnos puedan estar con base en sus características. ¿Sí? Luego dice proporcionar múltiples formas de implicación y de participación. Volvemos otra vez a los ejemplos. Si nosotros tenemos en una clase de educación física que el propósito de la actividad es que los niños puedan brincar la cuerda, y si tenemos a un niño en silla de ruedas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a involucrar en la actividad? ¿Cómo lo vamos a hacer que se sienta parte de ese trabajo que está haciendo? Tenemos que generar una estrategia, y los maestros de educación física son buenísimos para esas cosas. Desde permitirle que él sea uno de los que tome la cuerda, o desde permitirle que un grupo de compañeritos pueda ayudarle a saltar con la silla, lo importante a lo mejor no va a ser que logre saltar la cuerda. Lo importante es que se pueda sentir parte de la actividad, pueda participar en la actividad y pueda experimentar lo que los compañeros
en sus reflexiones puedan estar generando. Otra es proporcionar múltiples formas de expresión y de ejecución. Si yo les voy a pedir que como resultado de la actividad hagan un poema o hagan un dibujo, y si yo tengo un niño con discapacidad motora severa que no puede mover las manos, entonces yo tendría que buscar una forma en la que ella o él exprese lo que aprendió a partir de sus propios recursos o a partir de otros recursos como los usamos con Brenda y otros 200, un poquito más de 260 alumnos con discapacidad motora severa que están participando en el proyecto de Creando Accesos. Tendríamos que buscar que nuestras planeaciones, que nuestras prácticas puedan considerar estos elementos, con base en las características de los alumnos que nosotros tenemos. Me gustaría remitirme un poco a la primera presentación, que fue la de los 3 cocineros. ¿Se acuerdan bien de los 3 cocineros? Sí. ¿Con cuál cocinero se identifica usted? Se los dejo como reflexión personal. Dice, ¿por qué la inclusión habla de transformar la escuela? ¿Cómo es la escuela que usted cree que responde mejor a las perspectivas de aprender a aprender y aprender a convivir? Y luego una pregunta también complicada, ¿cuál es el papel del supervisor en el planteamiento de la escuela inclusiva? La inclusión no solo tiene que ver con el acceso de los alumnos y alumnas con discapacidad, eso ya lo dejamos claro desde el principio, sino que tiene que ver con eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los alumnos. Eso está en el índice de inclusión. El alcance y perspectivas de la educación inclusiva se ha sustentado en la idea de que todos los niños, las niñas y los jóvenes tienen derecho a una educación de calidad, con equivalentes oportunidades de aprendizaje, independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las habilidades y capacidades. Eso lo establece la UNESCO. Y para cerrar, yo quisiera comentarles que son condiciones que se van creando a partir de que las escuelas, las comunidades, asumen el reto de ser escuelas inclusivas. En la primera lámina donde vienen los cisnes, que dice que la escuela no tiene que ser una herramienta de discriminación, yo coincido plenamente. La escuela tiene que ser una herramienta que nos permita generar posibilidades de desarrollo en todos nuestros alumnos, que no esté siendo precisamente un elemento social, cultural, que impida esta oportunidad de desarrollo. Y yo les decía, este problema no es un problema de un maestro, incluso de una escuela, el que sigamos encontrándonos con estos 3 problemas que nos hablaba Cintia Duc y Murillo al principio, de que tenemos bajos niveles, tenemos prácticas homogenizadoras y tenemos mucha discriminación en la escuela. Es una problemática que tendremos que abordar con una perspectiva sistémica, puesto que supone las transformaciones en todos los niveles, sistema, escuela y aula. Yo los quiero dejar con eso. Muchísimas gracias.